Estimados colegas, mi nombre es Diego Pedreros, yo trabajo con el programa Red de Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria, FuseNet en inglés. Como parte de FuseNet también está el Grupo de Análisis de Amenazas Climáticas, el Climate Hazards Group del Departamento de Geografía de la Universidad de California en Santa Bárbara. En este video quiero mostrarles el formato requerido y la forma de distribución de los datos de estaciones, tanto de precipitación para que sean parte de la nueva versión de CHIRPS, que es la 2.1, y de temperatura para que sean parte de la nueva base de datos de temperatura máxima que estamos desarrollando, que le llamamos CHIRPS Max. Si no lo han hecho, les recomiendo que vean el video anterior, que es el proceso CHIRPS. Como pueden ver en este video, los datos satelitales proveen información muy valiosa, pero la integración con los datos de estaciones hacen que el producto sea mucho más ajustado a la realidad. Y por eso es supremamente importante trabajar con ustedes, que son los que manejan las estaciones climáticas. Para facilitar el ingreso de los datos de estaciones de su organización a la base de datos de FuseNet, se necesita que estos datos estén en un formato y en un tiempo específico. Lo primero que necesitamos es una tabla de metadatos para todas las estaciones que su organización estará compartiendo. La tabla de metadatos debe tener por lo menos las siguientes columnas: un identificador para cada estación, puede ser alfanumérico en una sola columna, la longitud y la latitud en grados decimales y la elevación en metros sobre el nivel del mar. Una vez que tenemos la tabla de metadatos, los datos históricos desde 1981 al presente para la precipitación y desde 1983 al presente para la temperatura se pueden entregar en una de las siguientes formas. Una forma es un archivo diario con todas las estaciones para cada variable. El archivo debe ser delimitado por coma en un formato CSV. El nombre del archivo debe tener el nombre de la organización, la variable, 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, .csv. El contenido de ese archivo debe tener el identificador, que debe ser el mismo que está en la tabla de metadatos, los 4 dígitos del año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y el valor de precipitación en milímetros. En el caso de temperatura debe tener el identificador, el año, el mes, el día, temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura promedio, que es temperatura máxima más la mínima dividido en 2. La figura 2 nos muestra un ejemplo de lo que sería el contenido de un archivo diario, en este caso para precipitación. Aquí está el identificador, el año, el mes, el día y el valor. Para facilitarle a las organizaciones, los datos históricos pueden ser enviados en uno o varios archivos que contengan toda la serie de tiempo. En algunos casos puede ser un solo archivo para toda la base de datos, pero hay casos que la base de datos es tan grande que hay que dividirla en periodos para poder enviarla. El nombre del archivo debe tener el nombre de la organización, la variable, el año de inicio de ese archivo y el año final, .csv. El contenido del archivo es similar al archivo diario, pero en este caso tendría todos los días de los años mencionados en el nombre del archivo. Otra forma en que se pueden enviar los datos en un solo archivo es teniendo los días en forma horizontal. En este caso, como vemos aquí en la figura número 3, aquí está el código, el año, el mes y 31 columnas con los días. Ya teniendo la tabla de metadatos y los datos históricos de las estaciones, se puede crear la serie de tiempo para CHIRPS y CHIRPS Max. Uno de los beneficios de los datos CHIRPS es la alta resolución temporal, que es cada 5 días, que nos permite monitorear la estación lluviosa y aplicar esto a la producción agrícola. Entonces aquí empieza el proceso de actualización. Para esto es necesario recibir los datos de estaciones diariamente, de tal forma que una vez que termine la péntada se pueda sacar el producto CHIRPS preliminar. Para actualizar la base de datos, el archivo debe ser enviado diariamente. Para facilitar la automatización del proceso,
el archivo con los datos diarios debe ser depositado en un servidor FTP, de donde podamos descargarlo automáticamente, pasarlo por el proceso de control de calidad y cargarlo a la base de datos de FuseNet. En caso de que su organización necesite, nuestro equipo en la Universidad de California podría proporcionar un sitio FTP donde ustedes puedan cargar los datos directamente. Por favor, comuníquenos si necesitan este servicio. El formato del archivo diario es como explicamos anteriormente. El nombre debe tener el nombre de la organización, la variable, el año, el mes, el día, .csv. El contenido tendría el ID, el año, el mes, el día y el valor en el caso de la precipitación, y como explicamos anteriormente, para lo mismo para la temperatura. Aunque en el caso de la temperatura, la primera versión saldrá mensualmente. Hay una fecha muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ya se están haciendo las pruebas de la siguiente versión de Chirps y Chirps y se espera sacar la versión final para mediados del mes de diciembre. Por lo tanto, necesitamos tener los datos que van a entrar en el proceso para finales del mes de noviembre del 2018. En esta última parte les voy a mostrar un reporte de la base de datos de FuseNet para todos los países en Latinoamérica. Como mencionamos en el video anterior, FuseNet obtiene datos de estaciones de diferentes fuentes, entre ellas está la GTS a nivel global, y localmente recibimos datos de los servicios meteorológicos y algunos gremios. En los casos donde recibimos el dato local y el de la GTS, se le da prioridad al dato local. La tabla 1 nos muestra un resumen de los datos de estaciones que hay en la base de datos de FuseNet de algunas fuentes, entre ellas los servicios meteorológicos de todos los países en Latinoamérica. Entonces miremos, aquí están las diferentes fuentes. De El Salvador recibimos del MARN, de Guatemala recibimos de INSIBUME y así sucesivamente. En la columna número 2 vemos el número de estaciones que tenemos en la climatología actual que se utilizó para crear Chirps. De acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con las organizaciones, la columna número 3 nos muestra cuántas estaciones vamos a tener para el Chirps 2.1. La columna número 4 nos dice qué tipo de dato es. En este caso recibimos datos diarios. La siguiente columna nos da la información acerca de cuántas estaciones vamos a tener para la climatología de la temperatura. Y en la penúltima columna vemos cuándo fue la última actualización. Nosotros tenemos Colombia y México, son los únicos países que estamos actualizando constantemente. O sea, diariamente recibimos datos de ellos. La última columna nos da un resumen detallado para cada fuente. Miremos aquí para INSIBUME, que es el Servicio Meteorológico de Guatemala. Vamos a mirar la figura número 1 y esta nos muestra cuántas estaciones han sido incluidas en el proceso Chirps de todas las fuentes para Guatemala. Desde 1981 hasta casi el 2000 entraron entre 50 y 60 estaciones. A partir de ese cambio entraron entre 40 a 50 hasta el año 2010. Del 2010 al 2012 entraron entre 30 a 40 y de allí hubo un bajón que a menos de 10. Vamos a ver que a partir de este cambio que hubo aquí, estas fueron solo las estaciones de la GTS que recibimos. Si hacemos clic en el F2, entonces vamos a ver las estaciones, ahora sí, solo para INSIBUME. Entonces nos da un reporte detallado de cuántas estaciones entraron en cada uno de los meses, y aquí vemos que lo último que tenemos de INSIBUME fue en el 2012. Y la figura 3 nos muestra cuántos de esos datos de INSIBUME entraron en Chirps. En algunos casos puede haber diferencia entre los datos que tengamos en la base de datos para una fuente y cuántos de esos datos entraron al proceso Chirps. En algunos casos, durante el proceso de control de calidad hay estaciones que se eliminan del proceso. También, si las estaciones entran tarde, tampoco entran al proceso.
Por eso es de suma importancia que las estaciones entren cada día para poder que sean parte de Church preliminar. Si no entran en este proceso de Church preliminar y entran en los primeros días del siguiente mes, entonces entrarían al Church final. Si entran después de los 10 días del mes siguiente, entonces pueden entrar a la base de datos, pero ya no entran en el proceso de Chirps porque ya llegaron tarde. Entrarán en la siguiente versión, que en este caso estamos en la versión 2.0 que se hizo en el 2015. Ahora estamos corriendo la 2.1 en el 2018 y no sabemos cuándo se correrá la siguiente versión. Finalmente miremos el T1. Al hacer clic aquí en este link se va a descargar un archivo zip. Al descomprimirlo es esta tabla que tengo aquí. Esta tabla nos da un resumen de cada una de las estaciones para esa fuente dada. Aquí nos da el identificador original de la fuente. Este es el identificador de la base de datos de FuseNet, el país, la latitud, longitud, elevación, el nombre, y la columna H nos da el número de meses con valor válido para esa estación durante toda la serie de tiempo que se tiene en la base de datos de FuseNet. Entonces los meses que tienen valor 1 son valores válidos y los meses que tienen valor 0 es que no se tiene dato para ese mes. Ustedes pueden revisar cada una de las estaciones para darse cuenta qué datos hay en la base de datos de FuseNet, y si hay algún error, por favor comuníquenoslo y así lo podríamos corregir. Espero que este video haya sido de ayuda para que ustedes sepan qué tantos datos tenemos nosotros y qué datos ustedes pueden compartir para ser integrados en el proceso de Chirps y Church en esta nueva versión. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros, que con mucho gusto le estaremos contestando. Muchas gracias.